grabación. Perfecto, después lo subo a YouTube. Bueno, ahí me deben ver correctamente. Bien. Bueno, hoy vemos el tema de Watch Dogs y timers. Bien, no tiene nada que ver con el videojuego, así que Watch Dogs. Y interrupciones, perdón, dije timers, interrupciones. Bien, pero bueno, está relacionado con el tema anterior de timers. Bien, bueno, primero vemos Watch Dogs. Básicamente es como dice la palabra, un perro guardián, bien, pero ¿para qué nos sirve a nosotros eso? Para resetear el sistema sin hacer un reseteo manual, bien, o sea que una persona física tiene que hacer el reseteo. Ustedes saben que reseteando un sistema se soluciona el 99.9% de los problemas en cualquier sistema electrónico o digital. Bien, después al final de la clase les comento ahí un par de cositas que los errores estos tienen que ver con cosas raras que después se descubrieron que son cosas cuánticas. Bien, no sé muy bien eso, pero bueno, decía como que hay cosas raras que pasan, por eso surgen los bugs en los sistemas y todas las cosas. Medio colgado de los pelos. Matías, no estás grabando, ¿eh? ¿No estoy grabando? Sí estoy grabando. Lo estoy grabando. Ah, ¿estás grabando? Sí, No, bueno, no, no vi que habías. desde No el apareció 15. el OBS, no, pero viste, no, no lo vi en la La OBS que propaganda. te hace en la pantalla por Ah, stream. no, sí, estamos grabando, está grabando. Bueno, entonces, nosotros tenemos que tener en nuestro sistema, bien, una forma, este es lo que puse acá, es como para que lo tengan escrito, pero es una forma de reiniciar nuestro sistema, pero que nuestro sistema se auto-reinicie por sí mismo, bien. Puede ser debido a tiempo, bien, o puede ser debido a ciertas condiciones, bien. Además, cabe, digamos, hacer la aclaración que podemos hacer correcciones de nuestro sistema cuando tenemos errores, bien, y hacer correcciones. Y por último caso, bien, hacer un reinicio total de nuestro sistema para solucionar los inconvenientes. Bien, tenemos por lo general dos, bien, eh, tipos de watchdogs, bien, de una sola etapa o múltiples etapas. Bien, e imagínense ustedes, bien, va a sonar feo ahora, pero bueno, imagínense que ustedes tienen que estar trabajando y tienen una bomba a su costado, ¿bien? Y cada 30 segundos tienen que ustedes apretar un botón para que la bomba no explote, ¿bien? La bomba esta lo que hace es reiniciar su sistema, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que tiene el Watch Dogs? Básicamente, ¿qué es? Tiene un timer, ¿bien? Como vimos la clase pasada, bien, básicamente es eso, nada más que tiene un botón de reset, ese timer, bien. ¿Y quién controla ese botón de reset? El CPU, bien, el control principal de nuestro sistema. ¿Se entiende? Entonces, nuestro sistema, bien, cada tantos ticks, bien, de nuestros programas, bien, tiene que hacer una interrupción rápida para decir resetear el timer, bien, luego que termina cierta cantidad de operaciones, por ejemplo, no sé, imagínense que realiza una operación matemática, bien, o está conectándose con un puerto o está tomando datos de un sensor, bien. Luego de eso, si está dentro del tiempo del timer, bien, lo reinicia. Bien, no necesita llegar al final del timer. Porque, ¿qué pasa? Si llega al final del timer, resetea nuestro sistema. Bien, entonces, ¿qué pasaría? Bien, caso que muy común en nuestros sistemas, tenemos un bug, bien, en nuestro software, que nos deja en un bucle infinito. Bien, entonces nos deja en una condición que se queda bugueado y corriendo infinitamente. Bien, entonces en este caso el watchdog, bien, el timer llega a su final de vida y dice, che, no me resetearon. Entonces asume que hay un problema, bien, y resetea el sistema. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces el Watchdog se puede entender como una especie de vigilante, ¿no? O sea, algo que controla cómo está funcionando el bucle. Claro, claro. Perfecto, es eso, es un vigilante. O sea, Watchdog en la traducción sería como perro guardián, básicamente. Entonces va revisando que no haya raro en el sistema. Entonces, ¿cómo controlas vos que no haya algo raro en el sistema? El Watchdog no se puede meter dentro del proceso, ¿bien? Porque no lo va a entender.
primera medida. Entonces, ¿qué haces? Bueno, debido al tiempo, yo sé que me van a tener que resetear cada tanto tiempo preestablecido. O sea, tengo un contador, ¿bien? O digamos, un reloj que corre de cuenta cero, ¿bien? O sea, 10 9 ¿bien? Y yo lo puedo reiniciar cada vez que llega a 9, cada vez que llega a 5 o aleatoriamente. Pero nunca tengo que dejar que ese reloj llegue a cero, ¿bien? Si llega a cero, ahí es donde se va a reiniciar mi sistema. ¿Se entiende? Básicamente. Sí, pero lo que no entiendo verdaderamente qué función es la que cumple no reiniciarlo. Porque, por ejemplo, algunos modems o routers Ujú, eh, tienen ya una cantidad de tiempo, en horas o en días, ujú. para reiniciarse. Claro, Pero es para limpiar toda la basura que queda en el medio. claro, uno es eso. Lo que, imagínate, por ejemplo, imagínense un sistema, ustedes, ¿bien? O, no sé, armás una embotelladora, ¿bien? Y vos sabés que tenés que... O... Sí, una embotelladora, ¿bien? Y vos sabés que tenés que estar contando, ¿bien? Eh, contando botellas cada un segundo, por así decirlo, ¿bien? Vos sabés que te entran botellas cada un segundo, cada un segundo, cada un segundo. ¿Qué pasa si te dejan de entrar botellas? ¿Bien? O, no sé, un operario pone la mano y se tapa, se atoran las botellas. O el sensor se trabó. O el sensor que estaba leyendo, siguen pasando botellas, pero el sensor que... Se trabó y no las cuenta. Y no las cuenta más, bien. Y la única forma es, capaz que reseteando el sensor, se soluciona, porque el sensor, no sé, que lo programó tuvo un error que si lo mirás feo, no sé, en tal posición, ya deja de contar, bien. Con resetearlo ya funciona. Entonces, para Pero evitar que no reseteas todo el sistema, sino reseteas por partes. una puedes resetear por partes, es la siguiente etapa, pero en este reseteas todo el sistema, ¿bien? O imagínate, vos tenés un pequeño... eh, quiero dar casos como extremos, ¿bien? Pero tampoco tan extremos, ¿bien? Y, y, a ver, un caso que sí funcionó el Watchdog y todo, ¿bien? Y, ¿se acuerdan los problemas del Apolo a la hora de aterrizar? Que siempre aparecía un problema que se les reiniciaba la computadora. Más o menos. No, de eso nunca. Bueno, no. Les cuento así. Les cuento la historia. Cuando, creo que era el Apolo 12, o el Apolo 11, No, 11 cuando... es la que llegó a la luna. 11 es la que llegó a la Luna. Bueno, entonces la que bajó Neil Armstrong y todo. La Apolo 11, cuando estaba bajando, bien, el sistema empezó a tirar alarmas. Bien. Ah, que Y tenían que abortar la misión. Entonces, el comandante, Neil Armstrong, lo que hizo fue tomar el mando, el pilotarlo manualmente y aterrizarlo. Bien, y ya sabemos cómo termina la historia. Bien, entonces, pero después vieron cuál era el problema, bien, de, eh, de que el sistema se reiniciaba, bien, se les reiniciaba la computadora en vuelo, bien, o sea, la computadora que tenía que llevarlos a aterrizarlos se les reiniciaba, bien, es un, básicamente era una computadora como un microcontrolador, bien, mucho más grande, bien, pero bueno, tenía ciertas limitaciones de acuerdo a la tecnología de la época y todo, lo podemos ver después en alguna clase, lo podemos ver, analizar. Pero bueno, entonces, ¿qué pasaba? Tenía un problema que se le sobrecargaba la memoria, ¿bien? Del sistema. O sea, los programas consumían más memoria, ¿bien? tenía De la que Windows, tenían. volcado de memoria. Más o menos, sí. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando se llenaba la memoria, no tenía más memoria, ¿bien? Para ejecutar los otros programas de aterrizaje, ¿bien? Entonces, ¿qué pasaba? Se reiniciaba el sistema automáticamente. ¿Qué es lo que hacía? Había un watchdog que decía, no me están reiniciando, ¿bien? Porque, digamos, la pila de tareas que tengo que hacer, en realidad era la pila de tareas, que me piden, excede o estoy en el límite, ¿bien? De lo que puede caer mi sistema y puedo fallar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Reseteaba el sistema y empezaba a leer de vuelta el programa a cargar las tareas, ¿bien? Resultaba que había un error, ¿bien? En la antena
de radar de comunicaciones. No, era el radar de proximidad, pero para con los otros, las otras naves, bien, o sea, el módulo lunar con la cápsula de viaje, bien. Resultaba que tenían que desactivar la antena. No desactivaron la antena y quedó ese programa abierto. Bien, no le sacaron ese programa. Entonces ese programa ocupaba memoria. Y el programa de aterrizaje, que tenía todos los comandos para el aterrizaje, ocupaba una buena cantidad de espacio. Cuando hicieron los ingenieros el diseño del programa y todo, tenían todo eso en cuenta. Bien, o sea, tuvieron todo en cuenta. Che, tengo que desactivar esto, pero se ve que se les pasó, que a todo el mundo se les puede pasar, que la posibilidad de que no desactiven el programa de la telemetría vía radar. Bien, entonces dejaron abierto el programa de telemetría y le cargaron más programas, que el de aterrizaje era bastante pesado. Entonces el sistema nunca podía llegar a utilizar el programa de aterrizaje completamente. Entonces largaba un overflow del sistema, bien, decía me estoy llenando en demasía, bien. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Reiniciaba el sistema, reiniciaba la computadora y no podía aterrizar. Bien. Eso, Entonces quiere decir que al reiniciar el sistema, uh-huh, digamos, la computadora empieza a funcionar de nuevo. de cero Y de entonces, inicio. ¿cuál es la ventaja del que se haga que el watchdog que vaya reseteando constantemente? No, te salva de esa situación. Bien. O sea, imagínate Ah, que los tipos no se les hubiera reiniciado, entonces se le cargaba el programa este, se le cargaba el otro, llegaba al 110%, bien, no tenés 110% del programa, el programa no corría correctamente, bien, y si no se le reiniciaba, los tipos no le iba a saltar nunca ninguna alarma ni nada, entonces se estrolaban contra la superficie de la luna y tenían que ir a juntar a Neil Armstrong y a Buzz Aldrin con la palita en el medio de la luna. Bien. O sea, La pantalla gris de la muerte le tocó eso en blanco y negro. claro, era la pantalla gris de la muerte, literalmente. Y no podían escaparse ni volver de ninguna forma. Entonces, Lindo por el lo, momento, lo que pasa es que lo salvó Watchdog, ¿bien? ¿Por qué? Porque reiniciaba el sistema, volvía a cargar los programas, ¿bien? Pero en ese cargo de programas les avisaba que la memoria estaba llena, ¿bien? Entonces, el sistema del Watchdog atacó en ese momento, ¿bien? Funcionó ese momento bien. Imagínense que, eh, no sé, están dentro de una nave, bien, no, de un avión o cualquier otro sistema, bien, entonces el sistema detecta que un sensor está mal, bien, pero no sabe por qué está mal el sistema, bien, pónganle, van manejando en el auto y hay un sensor que tiene que medir la velocidad del auto, bien. El sensor de la velocidad del auto no mide, entonces ¿qué hace la computadora? Bien, puede reiniciar esa parte, bien. Resulta que si lo reinicia no funciona, bien. Puede reiniciar otra parte, bien, del sistema, no funciona. Entonces, ¿qué dice? Bueno, reiniciemos la computadora de vuelta en el medio de que vos estás manejando, lo hace súper rápido, reinicia, bien, y se soluciona el problema. Perfecto. Entonces tu sensor vuelve a andar. ¿Se entiende? Para eso sirve el watchdog. Es raro, o sea, no uno lo usaría constantemente, bien, porque dice, yo trato de planear mi sistema bien, bien, pero en realidad esto es lo que nos salva de nuestro sistema, que se estropee nuestro sistema o salvar vidas. Bien, Hay un micrófono abierto, por favor. sí, ahí está, listo, ya se fue. Listo, gracias. Bien, ¿se entiende o no? ¿Para qué serviría nuestro Watch Dogs? Ahí se entendía un poco mejor, lo Ok, entendí un poco más. lo que hace es evitar que se buguee nuestro sistema. Bien, en realidad nos salva de cuando se buguea el sistema. Bien, por X causa o X motivo, por ejemplo, puedo estar leyendo datos, ¿no?, de varios sensores al mismo tiempo y hay una combinación extraña que nosotros no la teníamos en cuenta, que entra nuestro sistema en un estado de un bucle infinito. Bien, por así decirlo. Entonces, si queda en un bucle infinito no puede correr las otras tareas el microcontrolador. Entonces, al quedar en un bucle infinito no los podemos reiniciar.
a menos que tengamos un watchdog. Entonces el watchdog sabe que tiene que ser reiniciado cada cierto tiempo, ponerle en nuestro caso un segundo. Bien, entonces la computadora va corriendo los ciclos, bien, los tics del reloj, y va reiniciando constantemente el watchdog. Bien. Ahora, ¿qué pasa si entra en un bucle y tarda más de un segundo? Bueno, el watchdog se le acaba el tiempo y reinicia el sistema. Bien. Para eso nos sirve, para salvar al sistema. O sea, hay situaciones que en nuestros casos que los errores pueden costarle tanto la vida de las personas como la funcionalidad del sistema. Bien. Capaz que un segundo o 500 milisegundos es lo que necesita nuestro sistema para destruirse. Bien. Y hasta que nosotros nos damos cuenta puede tardar varios segundos. Puede decir, che, se bugueó esto, dale 10 segundos y no funcionó. O sea, el que trabaja en una empresa sabe que si, no sé, una prensa falla y 10 segundos, ya el tipo estaba recontra aplastado, ¿bien? O en una embotelladora, en una cinta de producción, digamos, una línea de producción continua, capaz que un segundo es un destrozo terrible, ¿bien? Entonces tiene que estar los sistemas chequeándose constantemente para que todo esté bien. Y si hay alguna falla, que lo reinicie, y si lo va reiniciando o detiene la máquina, ¿bien? Entonces, bueno, este sería uno, ¿bien? El más general, ¿bien? En todos los microcontroladores hay de estos tipos de watchdogs, ¿bien? O sea, por lo menos uno hay. Mínimo el microcontrolador más económico que pueden encontrar en el mercado, el más chino, lo puede hacer, ¿bien? Debe tener un watchdog. Bien. Y después tenemos los, disculpen, watchdogs, pero de múltiples etapas. Bien, el concepto es el mismo. Bien, llegar a reiniciar el sistema. ¿Qué es lo que pasa? Como decía Marcelo ahí, puedo reiniciar por partes mi sistema. Bien, puedo tomar medidas correctivas. Entonces, ¿qué pasaría? Yo tengo mi proceso, bien, por así decirlo, tengo el caso de mi sensor en el auto, bien, y capaz que con solo reiniciar el sensor, bien, o sea, el watchdog de la función de lectura de mi sensor dice, déjeme un segundo, ahí estamos. Así. Te hago una pregunta, pero te lo soluciona, pero no te dice el por qué estaba tirando falla. No, o sea, vos podrías programarlo, bien, vos podrías programarlo para que te tire una falla, un error. O sea, vos pensás que es un circuito, bien adentro, que cuenta nada más, bien, y te tira un ISR, bien, ¿se acuerdan que era un ISR? Un Interruption Service Routine, perdón, iba a decir Response, Routine. O sea, una función, bien, le pasa la... Interrupciones es el tema que viene, ¿eh? Claro, el tema es que viene. Bien, pero lo vimos la clase pasada, las interrupciones también. ¿Se acuerdan las interrupciones internas? Esperen que... abro acá. Timers. ¿Se acuerdan de timers? Sí. Bien. Es que estas dos irían en conjunto, bien. ¿Se acuerdan de estas interrupciones? Estamos en la carátula todavía. ¿Aparece? Ahí está. Sí, ahí está. Las interrupciones. Bien. Sí. Entonces, el watchdog también es una forma de llamarte estas interrupciones. Bien. Internas del sistema. Cuando vos tenés un watchdog simple, por así decirlo, vos lo que haces es reseteás el sistema directamente. Cuando vos tenés de múltiples etapas, bien, cuando dice acá Trigger Correction Action, bien, o TCA, por así decirlo, el acrónimo, vos podés llamar a una función para reiniciar o aplicar una medida correctiva, bien. Básicamente es lo mismo que hacer una interrupción interna en mi programa, bien. Le paso una interrupción al sistema, bien, corto el programa principal que tenía, le paso una interrupción del sistema, corrijo esa interrupción, puede ser, che, verifico que no esté en un bucle infinito, bien, o verifico, no sé, que tenga, hago, por ejemplo, a mi sensor un par de llamadas que sí que sé
con seguridad, bien, hago una llamada de testeo, bien. Hago una llamada de testeo, che, no me responde. No me respondió. O sea, un hola mundo, ponele que imagínate al sensor, che, tirame el dato, ¿cómo estás? Si estás vivo. Y no le contesta. Sí, un ping Buenísimo. al sensor. Claro, un ping al sensor. Bien, le tiras un ping al sensor y decís, che, no funciona. Bueno, entonces resetea el sensor. Bien, entonces reseteas el sensor y le hace otra llamada o otro ping. Se solucionó y el sensor te tira cualquier cosa, pero te dice, estoy vivo. Bien, buenísimo. Entonces sale de este stage, bien, y vuelve a su programa principal. Entonces lo vuelve a corregir. Lo corrige, lo pone de vuelta en punto y todo. Entonces reseteaste solo el sensor. Bien. Ahora, ¿qué pasaría? Che, el sensor este no funciona. Bien, no me tira un ping. Bueno, voy a otra parte. Bueno, entonces resetea esa computadora local, por así decirlo. Bien, ese microcontrolador local que estaba leyendo el sensor de velocidad. Bien, entonces lo reiniciás. Bien, se reseteó. Bien, el sistema. Y le tiras un ping al sistema. Bien, ahora cualquier cosa hacemos un diagramita y así queda explicado. ¿Se reseteó el sistema? Sí. Bueno, entonces vuelve al programa principal. Si no se resetea el sistema, bien, voy al último timer y reseteame el sistema en general. Bien, entonces esperen que les hago un duplicate. Bien, imagínense, tengo mi microcontrolador del auto, ¿no? Bien. Hacemos del auto, bien, algo como interesante. Bien, yo tengo después una computadora, sería la computadora de a bordo, por así decirlo. Computadora de a bordo, bien. La general, bien. Y después yo tengo un microcontrolador, bien, de sensores de velocidad. Sensores, velocidad. Bien, está. Y a esto yo tengo después, por así decirlo, mido el sensor con rueda. Bien, tengo el sensor de la rueda. Bien, achicamos esto mucho más. Control C, Control V. Tenemos 4 ruedas en nuestro auto. Bien, entonces pongo esto acá, pongo esto acá. Bien, conectamos esto. Tuc. 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 Bien. Imagínense esto acá. Bien, ahí estamos. Y después tenemos el sensor acá. Bien, de la computadora de bordo. Entonces, la computadora de bordo tiene un watchdog, bien, para ver, medir todo el estado del sistema. Entonces, el sensor de la rueda le va a marcar, obviamente, la velocidad de la rueda, ¿no? La V de velocidad, o delta V. Sí, velocidad. Le marca la velocidad de la rueda, velocidad de la rueda, velocidad de la rueda, velocidad de la rueda. Bien, esta me quedó una V mayúscula. Bien, tenemos 4 sensores, pero están siendo gobernados por un microcontrolador local, bien, que solo se encarga de medir la velocidad de la rueda. Esto es muy común, que vos tengas en un sistema múltiples microcontroladores especializados en algún sensor, en alguna cosa, o múltiples sensores, pero tu controlador central no lo controla, digamos, tenés la posibilidad, pero bueno, no te conviene controlarlo para que sea un sistema redundante, bien, por así decirlo. Entonces, justo uno de los sensores, bien, está fallando, bien, no te tira la data, bien, entonces
el microcontrolador va midiendo este 1, este 2, este 3, este 4, ¿bien? Le tira al microcontrolador, ¿bien? Le tira la data y te dice, che, hay un error en este. Bueno, está. Entonces, detecta el watchdog que no recibe señal de los 4, ¿bien? No recibe señal de los 4. O sea, de uno de los 4, disculpen, de uno de los 4, ¿bien? Entonces, el watchdog actúa, bien, para hacer la múltiple etapa. Entonces, en la primera etapa dice, che, manda la señal y resetea nada más el sensor este, ¿bien? Entonces, resetea el sensor 1, por así decirlo. El sensor 2, 1 y 3 y 4. Perfecto. El sensor 2, resetealo. Ok. Lo resetea el sistema y dice, che, no hay respuesta. Bueno, entonces, ¿qué haces? Bueno, entonces debe ser un problema que no lo está leyendo el microcontrolador. Bien, entonces le dice, resetea el microcontrolador. Sería en la etapa 2, bien, en esta segunda etapa. Resetea el microcontrolador con los sensores, con todo. Perfecto, reseteas esto. ¿Se solucionó? Bien, ¿el problema? No. Bien, entonces ahora dice, resetea todo el sistema en general. Entonces haces un shutdown de todo el sistema. Bien, y volvés a bootear y cargar todas las cosas. Y ahí se soluciona. Bien, si no se soluciona es que el sensor se desconectó. Bien, o puede que sea otra cosa. Pero yo capaz, o entro, por ejemplo, puede ser otra cosa, entro en un modo seguro. Bien, donde bajo la velocidad del auto, por ejemplo. O hago un frenado del auto, ¿bien? Aviso que voy a frenar el auto, voy desacelerando libremente, pone las balizas automáticos. Imaginen que sea un auto totalmente como un Tesla. Frena, busca un lugar, se estaciona y hasta que no se solucione ese problema del sensor, no vuelve a arrancar el auto. ¿Bien? Entonces te sirve para hacer distintas soluciones en tu sistema, por así decirlo, en time of flight se llama a veces. O sea, en tiempo de vuelo, en tiempo que va recorriendo todo, va funcionando el sistema. ¿Bien? Pero capaz que en primera instancia, con solo reiniciar el sensor, ya funcionaba. ¿Bien? Y no tuve que reiniciar nada de este sistema. El sensor se bugueó. ¿Bien? ¿Qué puede pasar? Que se buguee el sensor y con reiniciarlo ya estaba. ¿Está? ¿Se entiende un poco la idea? ¿Para qué sirve? Sí, para cuidar el sistema en general. Claro. En cambio, bueno, sí, el cuidado del sistema en general y a las personas. En este caso, hay pasajeros. Entonces, si imagínate que yo programo mi sistema, bien, sin esto. Entonces, cuando dice, no recibo data del sensor, me chupa, no me interesa. ¿Qué pasa? Y cuando yo necesite la data de ese sensor, bien, de la velocidad de esta rueda, capaz que esta rueda está patinando o está en el agua y no está girando o se clavó la rueda del motor, bien, uno no sabe qué es lo que pasó. ¿Bien? Sí, ¿Se entiende? ¿Cómo sí va, se entiende. cómo va funcionando? Y capaz que, Sí. y esto es una versión muy simplificada, es a este sensor que no detecta, bien, capaz que este sensor está un motor, bien, y capaz que el reseteo es al motor, bien, reseteame el movimiento del motor, bien, paralo el motor en seco y volverlo a arrancar, a ver si es esto lo que estaba por la falla de este sensor, bien. Esos serían los métodos de corrección, bien, que yo puedo ir aplicando. Otra de las posibilidades, por ejemplo, que es lo que tenía el Apolo, bien, cuando hacía el watchdog, el reseteo, tenías distintos tipos de reseteos del sistema. Bien, tenías uno súper suave, uno a medio pelo y el reseteo total del sistema. Entonces, en los otros dos, lo que hacía era guardar las variables locales, bien, que si estaban haciendo cálculos numéricos, bien, para aterrizar. ¿Qué hacía? Detenía el proceso, guardaba los resultados de esas variables parciales, bien, no importaba dónde estaba, los guardaba en la memoria, los guardaba, digamos, por así decirlo, en el rígido, los guardaba de otra forma en realidad, los guardaba en el rígido, bien, y después reiniciaba el proceso, bien. Con el guardado de juego en la Play. La Claro, partida, la partida. claro,
Pero en realidad lo puede parar en cualquier momento la computadora del Apolo, por ejemplo. No importaba, si estaba calculando un número, te guarda en el medio del cálculo. Bien. O sea, cuando dicen, por ejemplo, viste que siempre dicen, no, el celular tiene más potencia que con la computadora que fuimos a la luna. Sí, el tema es que no tenía mucha potencia, pero el software estaba tan bien hecho que podía guardar y vos reiniciabas el sistema y continuaba desde el punto que quedó. Bien. Si estaba calculando algo en el momento, tomaba las variables que antes de que se buguee. Bien. Es difícil de entender, bien lo que te estoy diciendo. O sea, porque nuestros sistemas, uno es cuando vos apretás el botón de resetear, ya decís, uy, ya perdí el trabajo. Bien. O sea, lo más común es, estoy trabajando en Word o estoy trabajando en algo, no guardaste bien. No, pero tenés en los sistemas operativos, tenés también distintas, no me acuerdo cómo se llama ahora, como grabado de puntos. Claro, grabado de punto. Pero vos imaginate que por cada ciclo. No, por cada ciclo pues ya lo grabaras. Y Claro, con 4K de memoria en tierra, ¿eh? claro. O sea, vos Muchachos, imaginate, en el otro era el sistema, estaba andando a creo que 5 kilómetros por segundo, ¿bien? Los tipos estaban volando y la computadora guardaba las instrucciones por cada instrucción que hacía, ¿bien? O sea, y si se reiniciaba el sistema, podía volver a la instrucción en el momento justo que necesitaba, ¿bien? Y hacer las correcciones para continuar el cálculo. O sea, sí, pues guardaba las variables y el punto en el cual grababa del cálculo. claro, sí, en el momento que iba en el Eran cálculo. dos cosas. Claro, 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 claro. O sea, guardaba todo y los podía reutilizar. Por eso mismo. Entonces, tenía distintos sistemas de guardado y demás cosas. Entonces, era un sistema súper, súper robusto, súper fiable, porque dependía de la vida de dos astronautas que, que estaban a millones, no, miles de kilómetros de la Tierra, que no le podían hacer ninguna nada. O sea, era falla algo y se murieron. O sea, vos programás un sensor. O sea, vos pensás que toda la gente que estaba trabajando en la NASA en ese momento era, si vos fallás, te equivocás en algo, los astronautas mueren. O sea, no importara qué es lo que hacía, ponías un bulón, ponías un tornillo, un remache, si vos te equivocabas, los tipos morían. Si vos programás algo, los tipos morían. Bien. O sea, ese es como el nivel de estrés que uno manejaba en ese momento, ¿bien? Cuando ves las entrevistas que les hicieron a los ingenieros. Era, no importaba que cualquier error chiquitito que vos hicieras o que dabas por asumido y fallaba, el tipo moría. No había nada, no había tu tía, ¿viste? Por así decirlo. Pero bueno, este sería lo de los watchdogs. Para esto sirven como para salvar nuestro sistema o salvar la vida de las personas de acuerdo a los distintos niveles y los distintos bugueos que tiene. Bien. Y por último, bien, por eso les dije, hoy es bastante cortito, miren, ya vamos media hora. Las interrupciones. Bien, esto tenía que ver en la clase anterior, lo tenía que haber explicado. Bien, yo pensé que iba a ser más largo y que iba a hablar mucho más, pero la verdad, la próxima cursada lo meto en la otra y ya está, mucho más fácil. Y nos queda liberado un espacio. Porque todo esto, como verán, están relacionados con los timers. Bien, o sea, el Watch Dogs está relacionado con el timer porque tiene acceso al clock principal del microcontrolador. Bien. Entonces, volvemos a interrupciones. Interrupciones serían estas interrupciones externas a nuestro sistema. Lo voy a poner acá, externas. Bien, porque interrupciones vimos la clase pasada, pero siempre eran desde mi mismo sistema, desde mi mismo programa. La única diferencia con las interrupciones externas es que yo puedo, el mundo exterior, bien, puede influenciar el programa e interrumpir el programa que está corriendo en mi microcontrolador. Se hace. Tengo un sensor, bien, en una caldera. Imagínense, un sensor de presión en una caldera. Entonces, la temperatura sube, no sé, por X motivo la temperatura mucho de la caldera. Bien. La caldera empieza a generar presión en exceso. Bien. Hay un sensor especial para detectar el exceso de presión. Bien. Entonces,
manda una interrupción, bien, el sensor detecta que hay un exceso de presión crítico entre cierto margen, manda una interrupción, bien, a mi sistema, bien, el sistema se interrumpe el proceso que estaba haciendo, bien, y ejecuta, bien, el protocolo de apagado de la caldera, por así decirlo. Entonces, o detecta cuál es la falla o apaga la caldera directamente, bien, para salvar que la caldera siga funcionando después y para salvar vidas. Bien, entonces, tenemos que en nuestros microcontroladores, por en general, al menos también una interrupción tenemos, un pin de interrupción tenemos, bien. Los pines de interrupción, el que les dije es un caso extremo, bien, pero podemos hacer lo que nosotros queramos, bien. Podemos ponerle un botón, bien, que al apretar ese botón resetemos nuestro sistema o volvamos a un menú principal o ejecutemos cierta función de forma inmediata, bien. Es un pin, bien, se los hago así, la descripción es un pin que si un evento ocurre externo, bien, no importa lo que sea, recibe un 1 ahí o un 0, depende cómo lo programemos, tiene prioridad sobre el sistema y ejecuta ciertas líneas de código, o sea, ejecuta cierto ISR, bien, Interruption Service Routine, y lo ejecuta. Y se corre eso, una vez que termina vuelve a su programa principal, bien, y en esa interrupción podemos programar lo que nosotros querramos, bien. ¿Se entiende más o menos para qué sirven las interrupciones? O sea, está relacionado con lo que vimos acá, bien. O sea, sería lo más parecido a este tipo de interrupciones, de los temporizadores periódicos, bien. Imagínense que solo nada más corres esto, o sea, ejecutas A, apretas A, bien, o sea, apretas un botón, que ese botón está conectado a un pin, bien, en nuestro sistema, que tiene la posibilidad de ser interrupción, bien, nosotros tenemos que programarlo como una interrupción, y ejecuta una funcionalidad, y listo, bien, y podemos programarlo para que lo que nosotros queremos, bien, o sea, no, Sería como un disparador de algo. claro, como un disparador, bien, pero que vos desde el mundo físico podés activar ese disparador, bien. Lo que veíamos en la clase pasada de timers, bien, era algo interno desde tu programa, bien. Sí. Desde el software vos podías activar las interrupciones. Esto es desde el mundo exterior, vos podés activar las interrupciones, bien. ¿Se entiende? Un sensor en un programa. Claro, un sensor en un programa. Bien. Que a partir de lo que es la señal del sensor haga algo o sobre tales o haga algo con tales variables que las cambie o no. Claro, o que corra cierto programa, bien, dentro de cierta rutina o funcionalidad dentro de tu programa, bien, que va a ejecutar siempre y cuando se apriete esa interrupción, bien. Puede ir cambiando, ¿Cómo puede ir cambiando? por ejemplo, una termocupla que depende cuánto es lo que le esté tirando de valor. Por ejemplo, hasta 100 grados tira una rutina que diga apagar abrir el gas, no sé, al máximo. Claro. De 100 a 200, irlo cerrando, digamos, ponerlo en 3/4 el paso de gas. Llegó a los 200, ponerlo a medio y que se mantenga en medio. Si baja la temperatura, pase la rutina número 2, que es ponerlo a 3/4, algo así. Claro, pero eso es, como vos me lo describís, yo lo miraría como algo interno de tu programa, claro, porque vos ya estás analizando ahí. Acá aplica lo que decía yo del caudalímetro, por ejemplo. El caudalímetro que lanza impulsos, si no tenés no lo colocas en una interrupción, se pueden perder pulsos y no se puede ver bien el caudal. El caudalímetro está en función. Se te corta, Carlos, ¿eh? Se te corta. Ah, bueno. A ver. No, que los caudalímetros de agua, por ejemplo, o de cualquier otro
líquido, lanza O- para que tome todos los puntos del caudal y de esa forma puedas saber realmente el caudal que está circulando. ¿Se entendió? No, te Podría corto. ser, podría No, pues se ser. te cortó, pero Yo entendí lo del caudalímetro. A ver, otro caso, por ejemplo, algo más analógico para que ustedes se den cuenta. ¿Alguien de ustedes utilizó o una motosierra o una motopodadora? sí, Motosierras y moto, sí, también, las dos. Sí, cualquiera, pero vieron que tenés, cuando vos querés encender la máquina, tenés dos switches. Uno, sí, Sí, que es el que vos, como por así decirlo, vos lo acelerás, y en el otro es el de hombre muerto, por así el decirlo. hombre muerto, sí. Claro, entonces el de hombre muerto es una interrupción. Se llega a cortar por cualquier cosa, se apaga la máquina. Por Bien, más que le sigas dando por más que vos le al... sigas dando. Bien, entonces la interrupción es eso. Bien, es para un caso extremo, por así sería decirlo. como el generador también, ¿Cómo el que el qué? generador también tiene, el generador de luz me parece que es igual o parecido. Y sí, puede ser, ¿eh? Puede ser que tenga. Tiene, porque tiene dos posiciones también, la de que está como punto muerto y la otra que acelera más. No, ese es el auto throttle. O sea, como que de acuerdo a la carga se va autorregulando la aceleración del generador. Sí, Y mm, después el otro es como que es continuo, ¿viste? Está siempre al mango. entonces no es igual, sí, sí, Claro, no. Imagínate esto está como bien. cuando se activa ese evento, ¿bien? Imagínate, lo más parecido es el de la motopodadora o la motosierra, ¿bien? Vos tenés Mm, tu proceso principal que es acelerar y desacelerar con motosierra, ¿bien? sí, Entonces, pero vos siempre tenés que mantener apretado, En ¿bien? serie está el botón. Claro, en serie está el botón, ¿bien? Entonces, si vos por X motivo, ¿bien? Soltás esa palanca, por más que aceleres del otro lado, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque actúa ese proceso prioritariamente, ¿bien? O sea, imagínense que ahora la motosierra sea un poquito más costosa y tengo un controlador, ¿bien? Un microcontrolador. Entonces dice, si se me ejecuta en cualquier momento, el estado, cambia el estado de mi, de mi botón de hombre muerto, para el proceso, bien, para el microcontrolador, para el motor, bien. Y en el otro yo tengo un dimmer, por así decirlo, bien, una pequeña resistencia variable que yo acelero o desacelero el motor de la motosierra o del aparato que yo quiero. ¿Se entiende? Entonces yo puedo sí, se estar entendió. acelerando, no importa, y hay una rutina que es básicamente medime la variable analógica en qué posición está el pedal del acelerador o el botón del acelerador, si está al tope, si está a la mitad, si está bien, una cosa así. Y ¿qué pasa? Vos estás midiendo constantemente para analizando en qué estado está eso. Bien, si el tipo aceleró, desaceleró, aceleró más, bien. Ahora, se ejecuta por X motivo el botón del hombre muerto, bien. El pin ese le manda una interrupción al sistema, al microcontrolador, y le dice, se ejecutó esto, ¿qué hago? Apaga el motor. No importa lo que venga la otra rutina, corta la rutina a la mitad, apaga el motor y listo. Y se acaba el proceso. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Pero podés hacer también, no que sea algo tan violento, no sé, No, o tan acá, directo, sino algo que, por ejemplo, se me ocurre el sensor de nivelación de cama en las impresoras 3D, claro, por ejemplo. que va calculando el eje Z dependiendo del nivel que esté en ese punto la cama. Claro. Sí, puede Va, ser. va mandando un cálculo que le da digamos, algún paso o menos paso dependiendo del nivel, algo así. Claro, algo así. Eso sería una interrupción. Claro, eso sería una interrupción. O, por ejemplo, hablando de la impresora 3D, como ya dijiste, Marcelo, vos estás midiendo el filamento, bien, por así decirlo, Sí. y detectás que el filamento se te corta. ¿Cómo sabe que se te corta el filamento y apaga la impresión o la pone en suspenso y te manda un mensaje? ¿Cómo lo pensarías vos? Si lo tuvieras que Eh, solucionar. que el extrusor girara y no tuviera
tendría que leer también que esté pasando, que esté moviéndose el filamento. Bien. Porque normalmente lo que te pasa es que sigue extrusando o a lo sumo se recalienta el pico Ujú. porque no tiene más filamento. Bien, y si te digo, por ejemplo, pongo un pequeño switch, bien, chiquitito, eh, donde tenés que pasar el filamento, bien. Si no hay filamento, se activa. Si hay Claro, y ya filamento, está. se apaga, bien. Sí, es lo más simple que existe. Lo más simple que existe, bien. A veces los Pero no lo ingenieros traen. no te lo ponen, ¿viste? Y el que te vende con eso y te cobra fortuna, no, con Sí. detector de filamento, de parada de máquina y que... Bueno, imagínate, vos tenés el... está pasando por el extrusor, ¿bien? Hacemos un dibujito rápido. Vos tenés un extrusor, bien, tuc, 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 bien, por así decirlo. No te estamos viendo, ¿eh? ¿No me estás viendo? No, seguimos con la presentación. Ahora, Ah, bueno, bueno. Bien. Y agarramos esto, perdón, control Z, control C, control V. Bien. Decimos que hay un filamento acá. Bien, esto va a ser en color rojo. Aguante el filamento de color rojo. Y después acá, digamos, por así decirlo, ponemos un pequeño sensor con un resorte, con un muelle. Bien. Bien. Y que tenés un switch. Bien. ¿Se imaginan acá? Lo que les digo. sí, si falta el filamento, se pega al rectángulo alto. Claro, se pega al rectángulo alto. Bien. Si hay filamento, está abierto. Bien, por así decirlo. Entonces, salen dos cablecitos. Bien. Y van al microcontrolador. Por así decirlo. MCU. MCU es Microcontroller Unit. Por las dudas, se los aclaro. Bien. Entonces, uno... Esperen que quiero dibujar. Medio complicado lo que quiero dibujar. Bien. Bien, tenemos... Como yendo a la analogía del relé. Bien. Bien, uno lo conectamos... Justo acá no tenés el símbolo de tierra. Bien, pero bueno, imagínense que es un símbolo de tierra. Tools, Arrange, Distribute, Horizontal, Align, Center vertically. Entonces, esto. Align, Center, perfecto. Esto. Ahí, y esto lo multiplicamos por 2. Bien. Esto así. Esto así. Bien, esto así. Y... Bien, ahí está. 3, 3, 3. Bien. ¿Se imaginan esto? Un sensor. Sí. Bien. Si se desactiva, se cierra esto. Bien, por así decirlo. Bien, y tenemos un pin adentro, que es una interrupción. Entonces, ¿qué pasa? Se acabó el filamento, se cierra esto, bien, manda una señal diciendo se acabó o sea, para el proceso de impresión y Ah, no dice nada, para impresión. para la impresión o guardar la posición, apagar el extrusor, espera que venga la persona y listo, bien. Pero si yo tuviera que estar imprimiendo, bien,
Imagínense, el microcontrolador tiene que manejar todos los comandos, los motores y todas las cosas de nuestro sistema. Y tiene que además una función cada tanto chequear que haya, ¿cómo se dice? Que haya filamento. Bien. Capaz que imprimió 20 segundos o más. Bien, no sé cuánto tardaría en nuestro programa. Capaz que imprimió 20 segundos o más en estar imprimiendo en vacío, ¿bien? Y estropeé la máquina, o se trabó el filamento, o no hay más filamento, ¿bien? Y cuando llegó a esa rutina ya es muy tarde, ¿bien? La interrupción, ¿qué es? Es mucho más rápida, ¿bien? Tiene una pequeña circuitería, ¿bien? Que detecta cuando esto está y le manda como prioritario, ¿bien? A nuestro sistema. Tuve una interrupción, entonces el programa dice, una interrupción de este llamado, genial. Anda y corre esta rutina, bien, que es la de apagar el sistema. Y ya está. Pero, ¿se entiende ahí cómo funcionan las interrupciones externas? ¿Se da más un poco la idea? Sí. Sí, con esa aplicación, sí. Bien. Bien, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, y por último, vamos a nuestro viejo y confiable datasheet. Les muestro dónde están las interrupciones. Bien. Ahora, bien, vayan a su datasheet que tienen. Bien, en la primera hoja, cada vez entendemos más de la primera hoja y el diagrama, ¿bien? Después pueden leer ustedes todo lo otro. Entonces, dice que tiene 7 timers, esto ya lo habíamos hablado la otra vez. 4 timers generales, bien, para PWM o pulsos, cuento de pulsos, bien. Y acá, más abajo, dice que tiene 2 watchdogs timers, independent y en ventana, bien. Eso creo que, si no me equivoco, sería, depende del fabricante cómo lo usa, pero sería como que podemos poner los consecutivos y demás cosas, bien, y uno del sistema. Entonces, vamos a nuestro diagrama. Vamos a nuestro famoso diagrama que no entendíamos nada en la primera clase y hoy cada día entendemos más. Bien, entonces, busquemos el watchdogs. ¿Dónde estarán? No los veo. Tenemos el ADC, sensor de temperatura. Por abajo estaban, creo. Estoy buscando. Sí, me parece que sí. Pues, había visto las interrupciones. Timers. Ahí abajo de Este. todo está. WW. Este. Abajo de todo. Abajo de todo, en el fondo. WWDG, Watchdog. Bien. Sería la abreviatura. Que tenemos en nuestro sistema. Bien, todo lo que tiene flechitas, bien, ahora ya se habrán dado cuenta, todo lo que tiene flechitas son conexiones con el exterior. Bien. Y todo lo que está dentro es dentro del encapsulado. Bien, por las dudas lo aclaro por si alguien no se dio cuenta. Entonces, tenemos nuestros 2 watchdogs acá adentro haciendo las vigilancias, ¿bien? Pero son vigilancias internas de nuestro sistema, ¿bien? Y... Te hago una pregunta. ¿Dónde viste 2 watchdogs? Yo veo uno abajo a la derecha. Dice que tiene 2 el sistema. ¿Bien? No puede ser. Te dicen tiene 2 watchdogs. Y tendría que decir más abajo en Embedded Supply, aparte de timer, package information. Después al final vamos a ver esto, los paquetes, como que, es un poco importante para cuando tienen que hacer un sistema. Current supplies, serial. Acá está, timers and watchdogs. Bien, tiene una tablita y te dice Advanced Timer Control, Independent Watchdogs y Watchdogs Window. Bien.
digamos, Watchdog independiente basado en un contador de 12 bits, bien, y con un preescalador de 8 bits, bien. O sea, funciona igual que el timer que vimos antes, bien. Es exactamente lo mismo, nada más que controlás nuestro propio sistema. Tiene un clock independiente de 44 kHz, perdón, de 40 kHz, con un circuito resistivo capacitivo, bien, que es independiente del clock principal, bien, o sea, tendría su propio oscilador independiente del sistema principal por si llega a pasar algo. Puede operar en parada o en modo stand-by, bien, o que puede esperar a que venga alguna rutina. Se puede usar cualquiera de los dos watchdogs como reseteo del sistema si algún problema ocurre, o como free running timeout for application timeout. O sea que si vos corres, por así decirlo, una aplicación, bien, hace cierto ciclo, por así decirlo, bien. Imagínense, no se me ocurre ahora una aplicación rápida, pero imagínense, tengo que hacer, iniciaste un microcontrolador, bien, corre todo el programa y termina el programa, bien, y ya está, no vuelve a iniciar desde cero, termina el programa. Entonces podemos utilizarlo como forma de reiniciar nuestro programa sin utilizar un while true que cada vez que termina vuelve a correr. Puede ser en hardware o en software, configuración a partir de hardware o software, bien, con distintas opciones de byte. Counter can be frozen in debug mode, bien, o sea que el contador, si vos activás, bien, con un JTAG, con un dispositivo que vos estás debugueando tu sistema, podés pararlo, bien, por si no se detiene el programa cuando vos debugueás el sistema. Eso lo podemos ver más adelante. Nunca lo hice, les voy a decir la verdad, nunca lo hice un debugueo de sistema porque hay que tener un equipo especial que es, hay que poner money para hacerlo. Igual no es tanto tampoco, pero nunca tuve la necesidad de hacerlo. Entonces vos podés parar tu programa en seco cuando estás debugueando, bien. Entonces le decís que se pare el watchdog, así no te lo reinicia. Y Windows Watchdogs, tenés un Watchdogs de 7 bits, bien, con un contador de 7 bits. Puede ser reseteado en free running, o sea, lo que les decía arriba, termina tu programa y después que corra. Puede ser utilizado como un watchdog de reseteo de dispositivo si algún problema ocurre, y su clock es dependiente del clock principal, bien. Tiene una advertencia de interrupción temprana y de counter, o sea, el contador puede ser detenido cuando se hace un debugueo, bien. Le hice la traducción, disculpen la traducción mala, pero bueno, le hice la traducción para el que no entiende mucho inglés. ¿Qué es lo que hace? Y bueno, este es el System Tick Timer, esto lo vimos en la clase pasada, bien, que contás cuánto es el tiempo de vida de nuestro programa. Y de debug es cuando se cuelga, algo así es. en realidad el debug mode, bien, es vos, digamos, con un dispositivo, bien, vos podés analizar cómo va corriendo tu programa en tiempo real, bien. O sea, cuando uno hace, por así decirlo, programas un Arduino, bien, para que todo el mundo entienda, programas un Arduino, bien, vos programás el programa del Arduino, lo pones, lo corres, bien, entonces le haces como un debug si el sistema funciona o no funciona, bien. Si el LED prende, ya sabés que el sistema funciona, prende, apaga, hace todo lo que vos querés, corre perfectamente. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el sistema es complejo, bien, tenés que hacer diversas cosas al mismo tiempo, y encontrás un problema, pero no podés ver a simple vista cuál es el problema. Bueno, hay una forma de hacer un debugging. Bien, el debugging, vos lo que haces es
ves el programa, cómo corre, línea a línea, o sea, ¿se acuerdan lo de los ciclos, lo de la primera clase? Bien, que es el ciclo que hace cada uno, o sea, se hace un fetch de la memoria, una decodificación, una ejecución, una interpretación y así sucesivamente. Bueno, con el debugger nosotros podemos ver en tiempo real esas ejecuciones, bien, pero vas a decir, che, Mati, pero el sistema anda a 200 MHz, o sea, 200 millones de ciclos por segundo. Bien, bien, estás en lo correcto. El debug es como que te lo pone en cámara lenta, por así decirlo, y vos ejecutás paso a paso tu programa, ¿bien? Entonces, vos podés ver instrucción a instrucción. Entonces, el debug lo que haces es, entre una de las funcionalidades del debug, es correr tu programa de forma mucho más lenta. Entonces, vos podés saltar en el programa en cualquier momento, detener el proceso y analizar cuál es el problema en tu proceso, bien, mientras va corriendo. Puedes ver la memoria, puedes ver los puertos, cómo actúan y demás cosas, bien. Cuando uno hace un software en la PC también es lo mismo. Vos podés hacer eso, podés ver paso a paso cómo va corriendo tu programa y qué es lo que va haciendo y viendo las memorias y demás cosas, bien. Por eso el debug es importante. Si vos tenés un sistema muy complejo y tenés algún problema mínimo que es importante, lo podés solucionar de esa forma. De otra forma estarías buscando la solución, tratando de buscar la solución en un cuarto oscuro, medio ciego, y en una ciudad oscura que no tiene electricidad. O sea, estás en el horno, no podés buscar. Vas tirando palazos a ver qué podés buscar. En cambio, si vos tenés el watch mode, perdón, el debugger, bien, el aparatito, vos podés ver dentro de todo y sabés qué es lo que está fallando. Y te das cuenta de inmediato qué es lo que está pasando. Es un, es un ralentizador que Claro, lo ralentiza. claro. Básicamente serías eso. En pocas palabras sí sería eso. Y después tenés muchas otras funcionalidades que son importantes. Bien. Que por ejemplo vos podrías ejecutar en tiempo aleatorio los puertos, accesar a los puertos, accesar a distintas partes de la memoria que desde el programador no podés. O sea, vos podés mirar todo el mapa de memoria en tiempo real, bien, demás cosas, pero sí, podés ralentizar tu programa. Bueno, sería eso, bien, y después vamos a ver, estos eran los timers, bien, los tipos de timers. Esto eran de los contadores de la clase pasada que vimos. Y a ver, interrupciones. Voy a ver si está alguno. Interruption pins. Temperature sensor. General purpose condition. Internal clock zone características. PLL. No lo encuentro. Si no, debe ser que está en el otro. Puedo establecer pin input voltage. Parameter conditions. Qué raro. Bueno, no lo encuentro. Si no, les busco de otro y se los mando. Sería lo más fácil. ¿Cómo seteas? List of tables. No está. ADC. No está. Mirá vos, No. No, señor. No está, jefe. No está. Si no, les busco de algo de ST que tenga los pines de interrupción. Por lo general te dice, o lo podés configurar. Bien, en este caso creo que vos podías configurar cualquier pin como un pin de interrupción. Sí, creo que sí. Creo que podías. Pero bueno, se los abrigo para la clase que viene y me lo hacen recordar. Bien. Ya sabes, Marcelo, me tenés que hacer recordar cuáles eran los pines de interrupción. Anotado. Así que bueno. ¿Qué más?
Bueno, no, es esto. Es 1 hora duró la clase hoy. Es que se quejaban que duraba 3 horas.